Que nos haga favor de tomarnos la llamada para Así Sucede Querétaro, al doctor Gilberto Herrera Ruiz, senador de la República, que por cierto está ya en el Senado de la República, ya en Reforma en la Ciudad de México. Mi querido Gilberto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias además por tomarnos la llamada, mi querido senador, y preguntar obviamente cosas interesantes, importantes en esta perspectiva que te hemos visto ya en tus intervenciones en el Senado de la República. El tema educación sigue siendo un tema importante y fundamental para el desarrollo de este país. Hay quienes dicen que la reforma educativa, por cierto, lo decía ya de manera muy puntual Mario Delgado, el coordinador de diputados de Morena, que la reforma educativa va a desaparecer. Y por otro lado, hoy hay un comunicado de prensa de la Secretaría de Educación donde dice que hay un mandato constitucional y legal que continuarán los procesos de evaluación docente desde la misma perspectiva de la reforma educativa. ¿Cómo están las cosas y qué balance hay que hacer sobre este tema tan importante para México y para Querétaro, mi querido Gilberto? Sí, mira, la educación, como mencionas, pues es vital para el país en todos los sentidos, desde la básica hasta la superior. Sí. Yo creo que se tiene que empezar, como lo está mencionando el coordinador de los diputados, de cero. Va a haber foros para ello, para empezar a discutir, incluir en esta ocasión ahora sí a los maestros, a los padres de familia, etcétera, en una discusión de lo que debe ser la educación en este país. Y eso él se refiere con el hecho de quitar esta última coma. Más bien es empezar de cero y de ahí partir. Ahorita lo que se ha pedido es de que de alguna manera estas evaluaciones docentes pues no sean punitivas en el sentido de castigo a los maestros, debe ser como un inicio de un diagnóstico que se debe tomar pues para empezar lo que sí es urgente, que es que la educación de este país y sobre todo la pública sea de una excelente calidad. Lo que yo siempre comenté anteriormente es que no podía haber una mejor educativa sin un mayor presupuesto. Y se hizo la reforma educativa y en los últimos años, aunado a esa reforma educativa, hubo un decremento total del presupuesto dedicado a la educación, de tal manera que somos de los últimos países en cuanto a inversión pública hacia la educación y por lo tanto se ha dejado un espacio para que exista la privada. O sea, muchos padres han tenido que hacer el esfuerzo de pasar a sus hijos a la opción privada ante la falta de espacios o ante la falta de calidad en ciertos niveles educativos de la educación pública. Va a tener que cambiar radicalmente, digamos, toda la estructura educativa de este país. Hablabas de los diferentes niveles. ¿Es posible y en cuánto tiempo nos vamos a tardar, mi querido Gilberto Herrera, para que este cambio, que es muy importante y fundamental para nuestro país, se pueda lograr, Gilberto? Tiene que estar lista para el próximo año. El siguiente septiembre deberá de estar esto listo. Recuerda los grandes temas, ¿no? Sí. El que no se puede reprobar a los niños de la primaria sin el consentimiento de los padres. O sea, eso es... yo lo mencionaba de alguna manera en mis visitas que hemos hecho a las comunidades. Alumnos de tercer año de primaria que todavía no sabían leer y escribir, alumnos de sexto año de primaria que ya van en sexto y todavía apenas van a aprender a multiplicar. La calidad académica en estos 2 años de reforma no se ve plasmada, sin mencionar en esos espacios si les enseñaban inglés o no. O sea, en mi caso tenía esa pregunta. Sí, claro. O sea, debe de haber o sea, tú sabes que lo decía yo anteriormente, el amor se ve en el presupuesto. Si no hay mayor presupuesto, no hay una por la educación en todos los sentidos. Sí, claro. Y escuchamos además en tu intervención, en alguna de las que has tenido ya en el Senado de la República, que insistes además en esta perspectiva que has tenido siempre de apoyar realmente con un mayor presupuesto a las universidades públicas. Hablabas de las universidades patito que se han generalizado en este país y que la insistencia del gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador tendría que ir por el lado de apoyar a las universidades públicas en este país. ¿Es posible? ¿Serán mayor presupuesto? Y quiero referirme a la UAC concreta y específicamente, mi querido Gilberto, ¿más presupuesto para la UAC en este 2019? Eso estamos buscando y yo creo que debe de hacerse para todas las universidades públicas de los estados y no se diga también las federales como la UNAM o la UAM, debe esa ser la apuesta en todos los sentidos, ¿no? Y eso que estás hablando de la privatización lo hemos observado. Por ejemplo, si tú te fijas en la universidad nuestra, el mayor rechazo está en la carrera de medicina.
Sí. Solo aceptamos al 5% de los alumnos que solicitan. Y muchos alumnos de excelente nivel y con su examen aprobado no logran encontrar espacio. Y por otro lado te encuentras secretarios de salud que al acabar su función ponen escuelas de medicina, y de estas, como tú mencionas, de nombres privados. Entonces, de alguna manera hemos creado el espacio para, y donde los mismos gente que participó en el gobierno encuentra pues un negocio para poder poner, pues hacer de la educación un negocio. Yo creo que debemos de lograr que cualquier joven, y tú lo sabes, ¿no? Como padres de familia que somos, lo que más nos aspiracionalmente tenemos como familia es que nuestros hijos acaben una carrera y que pasen por la universidad. Y lo yo deseo como país, nuestra mayor aspiración es que todos los jóvenes tengan una oportunidad de alguna manera de estudio, y que sea, pues, al final de cuentas, entonces es una cuestión que debemos de hacer, no debe de ser una cuestión de un lujo. Yo creo que, como digo, lo hacemos a nivel familiar, educación, salud, cuando se nos enferma un hijo, y alimentación, en eso no escatimamos esfuerzos. Claro. Entonces debe ser lo que este país debe, en todos los sentidos, de invertir, y en eso estamos empujando para que así sea. Y se ve, te digo, o sea, tú recuerdas años anteriores cómo peleaba yo el presupuesto, y salían con que no había dinero. Y ahorita que está en el Senado te das cuenta de todos los despilfarros que había y todos los lujos que tenían los senadores, no sé, ya los diputados, que eran los que aprobaban el presupuesto. O sea, más bien ellos que hacían recortar la educación, pero no quitarse sus privilegios que eran en exceso en todos los sentidos. O sea, si hay dinero en este país, lo que hay que hacer es redistribuirlo y llevarlo a donde realmente se necesita, en esta parte obviamente fundamental para el desarrollo de cualquier país, como puede ser la educación. ¿Y qué le vamos a decir a los maestros? Porque también hay confusión de repente, mi querido Gilberto Herrera, porque dicen, se va a echar atrás la reforma educativa. Oye, a mí me corrieron de la escuela donde yo trabajaba durante mucho tiempo por la aplicación de la reforma educativa y especialmente por el tema de la evaluación. ¿Qué va a pasar con esos maestros? ¿Qué hay que decirle? Y ahora, como senador, ¿qué les tendrás que decir tú, mi querido Gilberto? Bueno, que estos maestros regresarán a las aulas. Fíjate que yo platiqué con varios maestros que habían sido cesados. Eran excelentes maestros. Simplemente no estaban de acuerdo en una evaluación que fuera una castigo. O sea, ellos no tendrían problema en pasar ese examen. Eso es lo primero que hay que aclarar. Que no se piense que los maestros cesados eran malos maestros que reprobaron el examen. No, más bien yo veo un principio en el sentido que se aceptaban de alguna manera este hecho de presentar un examen, perdían todos sus derechos que habían logrado muchos años en una cuestión laboral. Ese es el punto. Entonces, los maestros que han sido, oye, yo creo que eso es una falta de visión de quien ejecuta esta ley. Recuerda que la ley debe de también tener una cuestión de legitimidad. ¿Sí? Y si un maestro es cesado, debe ser un maestro cesado por falta de capacidad didáctica, o de capacidad para ser maestro. Entonces, no se puede estar cesando a maestros de excelente nivel. Y tú recuerdas que cuando los cesaron hubo hasta alumnos, estas familias que se unieron con ellos para protestar. Estos excelentes maestros que estaban perdiendo. Entonces, es una falta ahí grave sobre la ejecución de la ley. Esos maestros tendrán que regresar a sus labores académicas, a sus aulas, a sus se debe encontrar. Yo creo que se siguieran haciendo evaluaciones que tengan una retroalimentación y cómo debemos ir mejorando la educación en todos los sentidos. Yo creo que esa es la parte fundamental. En la Universidad Autónoma de Querétaro hay evaluación en todos los sentidos, pero nunca las hicimos punitivas, ¿sí? De tal manera que iba a ser se generaban estímulos realmente para que la gente pues se siguiera preparando, mejorando y demás, y eso es lo que nos ha permitido tener la universidad en los primeros 10 lugares a nivel nacional, como lo ha dicho nuestra rectora. Yo creo que así se debe de estar manejando la educación, pues desde la básica hasta la media superior en el país. No estamos en contra de la evaluación, pero que la evaluación tenga un carácter punitivo y mucho menos laboral para que las cosas en este país se puedan hacer de manera distinta. Como decías bien, la participación de los maestros, de los profesores, de los padres de familia, de la misma comunidad en este proceso de evaluación para que los centros escolares se conviertan realmente. Hay una teoría incluso, Gilberto, que tú la conoces perfectamente bien, la escuela como un centro de transformación de la vida social en este país, ¿no? Sí, exacto, y que así lo fue pues
tú y yo probemos de esos espacios y el país que de alguna manera se tuvo y se tiene, ha sido producto de ese esfuerzo educativo que se perdió de repente con los años, ¿no? Cuando fíjate que el gran problema que tenemos en la clase política, y por eso estoy totalmente de acuerdo en la cuestión del presidente de la austeridad, es que siempre se vio a la política como un ascensor social, ¿sí? O sea, se ganaba muy bien y por lo tanto pasaban de representar a una población de escasos recursos, pasaban ellos a ser parte de ellos y pasaban a ser un grupo privilegiado de la cual ya pues se olvidaban totalmente de las raíces en sentido, de tal manera que ellos tenían acceso a la salud privada, mandaban a sus hijos a la educación privada y por lo tanto nunca les interesó cuál podía ser la realidad de la educación pública y tampoco de la salud pública de este país. Y yo creo que ese fue el gran problema. Ahora que se ha quitado esos privilegios como el seguro de gastos médicos mayores y la gente tendrá que ir pues a la salud pública y que los salarios entran a una medianía, yo creo, más honesta, tendrán que también pensar en acceder a la educación pública. Va a mejorar mucho esos espacios definitivamente, ¿sí? Si el secretario de Educación tuviera a sus hijos en una educación pública, júralo que esa escuela no le faltaría nada. Si tuviera que ir al hospital, pelearía el secretario de Salud todo para que en ese hospital no faltara nada. Finalmente te quiero, Marcelo, agradecer. ¿Cómo te sientes allá de senador de la República? ¿Cómo te sientes allá en una curul, allá en Reforma y en la vieja casona de Jicotencal, de repente, donde hay oficinas de los senadores de la República? ¿Cómo te sientes representando a Querétaro, mi querido Gilberto? Pues, contento en el sentido de poder representar, como dices, a Querétaro, de tratar pues de lograr los cambios mayores que se puede y de hacer realidad la expresión de la gente de todo lo que nos ha dicho sobre que este país debe cambiar y yo lo decía desde hace 6 años, que este país debía cambiar y por lo tanto participar en ese cambio en todos los sentidos y que podamos rendirle cuentas pues a esos 30 millones de mexicanos que votaron por el presidente López Obrador. Pues darles de alguna manera resultados sobre el país que debemos de tener en el futuro. ¿Cómo va el tema de que vas a ser tú el coordinador de los programas sociales que se están aplicando en Querétaro? ¿Cuándo se van a definir ese tipo de situaciones? Ayer se reunieron 12 gobernadores, incluyendo al de Querétaro, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál sería la exigencia mayor y la propuesta para resolver este tipo de problemáticas en una perspectiva distinta? ¿Cuándo van a haber esos cambios, Gilberto? Mira, eso definitivamente se hará hasta el 1 de diciembre, cuando el presidente tenga bien nombrar esos espacios. Ahorita simplemente estamos colaborando como en la parte de gobierno de transición en este cambio de estructuras que se debe de hacer. Tú sabes que en Querétaro existen 59 delegaciones, pues todos los delegados, los con altos salarios, que es un gasto muy importante. Si lo ves a nivel país, más de 1,500 delegaciones, ¿no? Simplemente multiplícalo por un promedio de 100,000 pesos más, celular, gasolina, etcétera. Era pues un dispendio muy enorme. Se va a reducir esa para que sea más eficiente, a su vez, que no cada delegado tenga que rendir cuentas a su secretario y todo el mundo trabaja de una manera más organizada. Entonces eso se está discutiendo, se está diseñando y yo creo que para noviembre se va a tener ya claridad en cuanto a la nueva estructura federal que permanecerá en los estados y el 1 de diciembre pues ya la formalidad del mismo. En ese sentido, un trabajo conjunto con el gobernador Pancho Domínguez, sí va a haber una vinculación de recursos, de presupuestos, de funciones institucionales, Gilberto. Sí, claro, o sea, todos debemos de estar, los que tenemos una responsabilidad y que tenemos que ver por los queretanos y por lo tanto va a haber un total coordinación y apoyo en ese sentido y creo que coincide en ese sentido, que le vaya bien a Querétaro nos da bien a todos. Claro, ¿por qué no llegaste al tercer informe de gobierno de Pancho Domínguez Servién? No fui invitado en ese sentido, ni muchos diputados federales tampoco, entonces no lo considero personal. Yo creo que fue la visión que tiene el gobierno estatal en cuanto pues la gente que él considera su cercanía. ¿Qué tan lejos ves el 2021, Gilberto Herrera? Muy lejos, yo creo que el 18 es el presente y el 19 el futuro inmediato. ¿No te estás volviendo político, Gilberto Herrera? No, yo siempre me mantendré y yo creo que me mantendré como un académico y yo creo que eso es lo importante, que ya necesitamos gente diferente en los espacios que siempre son reservados a los políticos y que a eso solo se dedican. Tú ahorita ves a muchos políticos frustrados y tristones porque no tienen nada. Sí. Debemos de tener gente que cuando no haya nada
sea feliz en la academia, sea feliz en trabajando y demás. O sea, yo no me explico cómo los políticos que no tienen nada, pues no regresen pues a trabajar claro, de lo que sea, ¿no? Y que yo creo que eso les sería mucho para refrescarse, reconocer la realidad y continuar. Yo creo que la política de este país debe cambiar definitivamente en una nueva cultura política. Te reuniste con trabajadores sindicalistas, te has reunido también con trabajadores del ISSSTE, que por cierto te han hecho algunas peticiones expresamente sobre algunos funcionarios, que tú también has dado su apoyo. ¿Qué va a pasar en estos casos transportistas y choferes? Toda la gente que nos ha tenido a bien invitar, hay que conocer la realidad de las necesidades, las demandas precisamente de diferentes sectores, y nos iremos reuniendo en ese tono para conocer y ver en qué puede los espacios federales apoyar, y con el gobierno estatal en coordinación se puede ayudar para poder pues que este país mejore en todos los sentidos y en todos los aspectos. Si alguien tiene alguna petición, alguna exigencia para el presidente López Obrador, para ti mismo como senador, ¿a dónde hay que buscarte, dónde hay que encontrarte, Gilberto? Pues, señor senador, ¿qué tal? En el Senado, con todo gusto, aquí estamos en este momento. Y bueno, por correo electrónico, herrera@uac.mx también. Mucha gente, o en las redes sociales, mucha gente escribe realmente a través del Facebook, etcétera, y tratamos de atenderlos pues en la medida de las posibilidades, porque sí recibimos muchas peticiones, pero todas las estamos atendiendo demasiado. Me imagino que así será, mi querido Gilberto Herrera, mi querido doctor, te lo agradezco mucho, mi querido senador de la República. Atentos y gracias por atender esta llamada y esta entrevista con Así Sucede Querétaro. Te lo aprecio mucho y estamos a la orden, como siempre. Gracias, Aurelio, a ti, y un abrazo y saludos a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Es el doctor Gilberto Herrera Ruiz, es senador de la República, es por el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, y con una representación obviamente importante en este compromiso con los trabajadores que pasan el ISSSTE, en esta situación que obviamente se tiene que también resolver y atender en favor. Él me decía, yo lo conozco bien al doctor Gilberto Herrera Ruiz, del tema de la justicia. No trata de ser bueno ni malo, sino de que haya justicia. Y si los trabajadores, en el caso del ISSSTE específicamente, están exigiendo una serie de situaciones, pues se tiene que atender. Si los señores choferes o del transporte público tienen cosas que reclamar, obviamente se tienen que atender de la mejor manera para que este país pueda progresar y pueda lograr una verdadera y auténtica transformación. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hacemos una pausa. Regreso enseguida con más en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Pausa, volvemos.